Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Bueno, señores, prepárense. Ya si es verdad que la cosa se puso fea. Ay, mi madre, noticia de último minuto. Increíble, pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo, señores. Ay, mamá. El presidente Luis Abinader le responde fuertemente al expresidente Danilo Medina. Te vas a caer para atrás con lo que acaba de decir el presidente Luis Abinader. Si está parado es mejor que te siente, porque te puede caer para atrás con las declaraciones del presidente Luis Abinader al expresidente Danilo Medina. Así que te voy a dejar el video para que lo veas tú mismo y me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Hoy estamos presentando dentro de las propuestas de modernización y de reforma, de los pactos de reforma, estamos presentando la propuesta para la modernización y actualización del Código de Trabajo. Básicamente, anunciamos hoy la solución de una necesidad de décadas. En el 2013 se creó la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo, la cual presentó un anteproyecto al presidente de la época que no fue remitido al Poder Legislativo. En el 2017, 4 años después, se retomó el tema en el seno del tripartismo sin que pudiese concluir con un acuerdo que implicara la modernización del Código de Trabajo. ¿Por qué una reforma? Lo conocemos todo, pero es bueno repetirlo. La necesidad de actualizar el Código de Trabajo a la realidad del mundo laboral actual. Esta necesidad se aceleró exponencialmente con la pandemia. Y tercero, mejorar los mecanismos de relacionamiento entre trabajadores y empleadores. Para el gobierno esta necesidad era impostergable, por lo que nos pusimos en acción. Y convocamos los diálogos para las reformas. En el 2021, el 18 de mayo, el Pacto Social. 2021, el 18 de agosto, se llama el diálogo para las reformas. Y en el 2022, el 2 de febrero, se inició la discusión de la reforma del Código de Trabajo. Entre febrero del 2020 y 2022 se puso a la disposición de la población un correo electrónico a través del cual la ciudadanía planteó sus expectativas sobre la reforma laboral y aportaron ideas sobre la misma. Estas sirvieron también de base a las discusiones, o sea que no solamente fue entre las comisiones, sino que se hizo una apertura mayor. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, asumió esta reforma como una prioridad entre febrero del 2022 y 2024. Esto se reflejó en más de 100 sesiones de diálogos a través del Consejo Consultivo del Trabajo, reuniones tripartitas, la Mesa Técnica Jurídica y reuniones bipartitas entre las dos partes. Y el Ministerio de Trabajo, con mayor capacidad de respuestas, mecanismos efectivos para aplicar el 80-20, un Ministerio de Trabajo con mayor capacidad de respuesta es parte de la propuesta que nosotros tenemos. Ya para esta parte yo quisiera que Luis Miguel, el ministro, pues pueda explicar ya el contenido de la propuesta, así como ya los tiempos en que vamos a aplicar. Por favor. Bueno, presidente. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los representantes del país, especialmente a los representantes del tripartismo que se encuentran con nosotros aquí presentes, trabajadores y empleadores. El presidente acaba de señalar lo que constituye el puesta en conocimiento a toda la ciudadanía de los niveles de consensos. Ha sido el trabajo de 2 años y medio con reuniones constantes tripartitas. La construcción de estas soluciones vienen a atender una cantidad de problemas históricos y todos somos parte de estas construcciones. Además, quisiera señalar que cuando el gobierno del presidente Abinader asumió el reto de abordar este elemento con la responsabilidad y con la valentía del lugar, también hay que recordar que este elemento siempre fue
durante muchos años algo que se había ido quedando en conversaciones. Algunos pensaron que en esta oportunidad la conversación pues tendría el mismo destino, pero una de las características del gobierno del presidente Abinader, transparencia, es la confianza y es rechazar todas las posiciones pesimistas y rechazar las posiciones extremistas. En esta oportunidad, gracias a la razonabilidad de todos los actores, hemos podido ir construyendo una cantidad de soluciones que, lejos de traer divisiones, lo que trae es unificación, facilitación de la calidad del diálogo en la sociedad, en esencia, fortalecimiento de la paz social a través del fortalecimiento de la paz laboral. Y algunas de las más importantes elementos consensuados se encuentra justamente, por un lado, el fortalecimiento de las capacidades de supervisión del Ministerio de Trabajo. Hoy en día, una de las quejas, y durante muchos años, parte de la población, es que deberían tomarse medidas más decididas para fortalecer la nacionalización del trabajo, para que más dominicanas y dominicanos puedan ocupar los puestos de trabajo y que se cumpla, entre otras cosas, el tan conocido 80-20. Para eso, también como para profundizar las capacidades de fomento y formalización del trabajo, así como el fortalecimiento de las facilidades de la formalización. Para eso se ha consensuado el fortalecimiento de la capacidad de inspección y de sanciones posibles para que se pueda, repito, lograr mejores y más calidad de empleo, más productividad también. Siguiente página, por favor. De los participantes que hemos estado dialogando durante estos 2 años y medio, obviamente por parte del sector gubernamental, el Ministerio de Trabajo, por parte del sector de los trabajadores, las 3 centrales sindicales, aquí presentes además, representadas por varios de sus miembros, comenzando por sus presidentes, don Rafael Pepe Abreu, don Gabriel del Río y don Jacobo Ramos, pero también junto con los representantes gremiales de los empleadores, aquí también ampliamente representados por todos los presentes, don Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP, Laura Piña Izquierdo de Copardom, señor César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, y otras también asociaciones que se mencionan y que se ven en pantalla. Siguiente página, por favor. Las modificaciones tienen que traer consigo respuestas a lo que ha sido el desarrollo después de 32 años de la última reforma laboral en nuestro país, recogiendo lo que se ha debido ver, pero también mirando hacia el futuro. Por eso hemos consensuado en el tripartismo la normativización a nivel de ley en el Código del teletrabajo, que esto es una realidad acelerada por la pandemia, pero también se convierte en una evidente necesidad de futuro del trabajo. Y uno de los elementos que nos llama a que esta formalización de normativa a nivel legal se realice, lo constituye el hecho de que esto nos puede ayudar también a atraer mayores talentos y nuevos interesados en nuestras fronteras. Siguiente página, por favor. De manera consolidada, la reforma fortalece los derechos de los trabajadores y de los empleadores. También aumenta la capacidad de generación de empleo y alimenta la productividad, aumentándola también con la competitividad. En esencia, estos elementos centrales son las bases de la promoción y el fortalecimiento de una paz laboral que es el pilar central de la paz social. Señores, todos ustedes saben, todo el país conoce que una de las características más destacadas y valoradas positivamente de la República Dominicana es que en nuestro país existe una paz social. Países de la región quisieran tener la paz social de la que disfruta la República Dominicana. Y el gobierno del presidente Abinader, creyendo y confiando en la democracia, está demostrando que con más democracia, con más diálogo, con más participación, la democracia también produce resultados. Y estos resultados del fortalecimiento de esa paz social.
Siguiente página, por favor. Uno de los elementos históricamente pendientes ha sido que durante más de 2 décadas ha habido un proceso progresivo de aumento de los conflictos laborales y de la sobrejudicialización de las relaciones laborales. Todos hemos conocido, tal vez hasta vivido, algún episodio en donde, por un lado, un trabajador tal vez no es capaz de recibir los dineros que le corresponden porque para poderlo hacer tiene que agotar una serie de procedimientos administrativos muy complejos. Pero también todos hemos conocido o sabemos de casos en donde de manera incorrecta e insuficientemente sustentada se han materializado acciones temerarias. A través de los acuerdos labrados en materias de procedimiento, se fortalece un procedimiento de conciliación laboral que tiene la posibilidad de evitar y reducir una cantidad de litigios. Pero además facilita, como dice la pantalla, la capacidad de recibir los recursos a los trabajadores de manera más acelerada que lo que ha sido en las últimas décadas. Y no menos importante, también le pone límite a algunos abusos que procedimentalmente se han ido cometiendo en diferentes momentos de embargos injustificados. No solamente como protección al generador de empleo, sino también a esos otros trabajadores que están en esas mismas empresas. Todo esto sin afectar negativamente el derecho de los trabajadores y sin afectar negativamente el derecho de los empleadores. Siguiente página, por favor. Gracias. Es importante también dar a conocer que parte de los acuerdos constituyen la garantía y la ampliación de derechos, donde se mantienen conquistas, pero también se agregan. Por ejemplo, hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia de paternidad a cargo de la empresa. Y quiero señalar este elemento porque no hace muchos meses el Tribunal Constitucional se pronunció respecto de uno de los aspectos del Código de Trabajo al respecto y ordenó al Estado a que asumiera las medidas para que de manera progresiva vayamos encaminándonos a una equiparación de las licencias, conscientes obviamente de lo demás. Uno de los elementos interesantes de este aspecto, de este punto, es que esos días adicionales de licencia de paternidad también significan la obligación del padre de comunicar a la empresa la declaración ante la Oficialía del Estado Civil del niño o niña para también promover la paternidad responsable y fortalecer el núcleo familiar. Pero también hemos logrado consensuar en el tripartismo un aumento de los días de vacaciones a partir del 3er año de trabajo. Y esto me detengo muy brevemente, pero importante explicarlo. Algunos podrán decir, bueno, eso es poco. Yo quiero decirles, no, eso no es poco. ¿Por qué? Porque pasando de 14 días que es hoy a 15 días que será una vez esta pieza sea sometida y aprobada, aquellas empresas que tienen horario de 40 horas de lunes a viernes, en realidad este día adicional se convierte en 3 semanas porque son días laborables. Entonces también es un avance positivo. Siguiente página, por favor. Como todos sabemos, uno de los compromisos asumidos por el presidente Abinader antes de que asumiera la posición que ostenta fue la de dejar de tener varios tipos de trabajadores, no dejar a ningún trabajador atrás. Y según se prometió al país, también se logró consensuar que el derecho del trabajo doméstico, las trabajadoras del hogar, pueda ser llevado, como lo instruyó también el Tribunal Constitucional, a nivel legal. Y esto también ha sido parte de los consensos esenciales de estos 2 años y medio de conversaciones, de diálogo y de consenso. Siguiente página, por favor. Pues evidentemente, los próximos pasos a seguir lo constituirán, obviamente, el sometimiento de la propuesta oportunamente, una vez, como hoy, se da a conocer al país y poder conversar sobre cuáles son las mejoras. Quisiera finalmente señalarles lo siguiente.
Todas las propuestas que se han detallado son frutos del consenso. El gobierno ha planteado propuestas siempre y cuando estén consensuadas. Y de esa manera, aunque a veces es más complicado, más trabajoso, pero sí demostramos que es posible. Lo demuestran los sectores del tripartismo y lo demuestran al país. Además, que cumplimos con el compromiso de todos, de una manera u otra, ser co-compromisarios de estos resultados. Y gracias, Luis Miguel. Yo quiero subrayar algo que dijo Luis Miguel al inicio de sus palabras, y es que a veces damos por un hecho, por sentado, esta comunicación que tenemos entre el sector sindical, el sector patronal y el gobierno. En muchos países eso es imposible, sentarse juntos. Y eso es algo muy positivo que nosotros tenemos, defendiendo cada quien como debe de ser sus intereses y los intereses de su sector, pero eso es algo muy positivo y lo hemos practicado en estos 4 años, lo seguiremos practicando, no solamente ya dentro del tripartismo, sino también en la solución de muchos otros problemas que hemos logrado de consenso en la sociedad. Pasamos ahora a las preguntas. Buenas tardes, presidente, y a todos. Wilkin de la Cruz, de Noticias SIN. Aunque el ministro dijo que las conquistas de los trabajadores se mantienen, me gustaría saber de manera específica en el tema de la cesantía que desde 2013, 2017 hasta esta ocasión, 2022, se ha estado discutiendo. ¿En qué quedó específicamente ese punto, por favor? Muchas gracias. ¿Cómo no? Como acabamos de decir, aquí estamos presentando los elementos consensuados. Y los elementos consensuados son los que finalmente serán parte de la propuesta de reforma. Y efectivamente, estos elementos que hemos expresado aquí son lo que hemos logrado consensuar, que son de altísima importancia para todos los actores de la sociedad, recordando siempre que tenemos que apostar al avance y con ese avance seguir produciendo más consensos. Como acabamos de señalar, el elemento que acabamos de desarrollar constituye los elementos consensuados. Por lo tanto, estos son los elementos que van hasta el día de hoy consensuados y que serán sometidos por consenso en la propuesta ante el Congreso Nacional. Espérate, no voy a romper. No te dejes presionar, Jorgito. Perdón. Si fuera un helado. Bueno, por favor, a cualquiera que me responda. Con relación a la inspección y a la supervisión por parte del Ministerio de Trabajo de los trabajadores, el 80-20, hay muchas quejas. O sea, cuando uno pasa por una construcción o va a una plantación, ve que hay muchos trabajos que son de la otra nacionalidad. Entonces, y ahora hay también muchos colombianos y venezolanos. Estuve recientemente por algunos pueblos, vi que hay muchos venezolanos y colombianos trabajando en el país. Entonces, a ver, ¿cuándo empieza esa supervisión? ¿Y cómo, en qué consistirá? Y las sanciones que implica. Mucho gusto. Precisamente situaciones como la que usted pregunta es la que nos referíamos en el momento de hablar de la nacionalización del trabajo, para que cada vez más dominicanos sean los que sean contratados por las empresas. Nuestro código, que es un código con sus excelentes virtudes, probablemente no tomó en consideración en su momento la necesidad de indexar lo que pudieran ser sanciones. Y de alguna manera el esquema legal que existe hoy facilita y fomenta al incumplimiento y por lo tanto la supervisión, aunque pueda detectar algunos eventos, pues económicamente no se hace atractivo el cumplimiento. Con estas modificaciones que hemos señalado, incluyendo la del fortalecimiento de la capacidad de supervisión del Ministerio, sí habrá la capacidad entonces no solamente de mejorar la inspección,
sino también de fomentar el cumplimiento, porque será más costoso el incumplimiento que el cumplimiento. Y por lo tanto, esa es una de las herramientas de la que no contábamos y que a partir de la aprobación de este elemento contaríamos para que cada vez más dominicanos vayan. Claro, tengo que agregar que eso no es solo. Junto con eso, vamos también como gobierno desarrollando las capacidades de todo el sector de los trabajadores de la República Dominicana para que tengan las condiciones para poder desarrollar los trabajos que el mercado productivo reclama, así como también, como hemos visto, junto con los trabajadores y empleadores, en un proceso constante de mejoras de las condiciones del trabajo, entre ellas las mejoras salariales. Buenas tardes, Yanela Pimentel de CDN. ¿Por qué todavía no se ha llegado a un acuerdo con la cesantía laboral? ¿Cuál es el tranque que existe? ¿Y cuáles son las propuestas alrededor de este tema, tanto del empresariado como del sector sindical? Muy bien, se me olvidó agregar en la pregunta previa y quiero comentarlo, que también vamos a poder desarrollar con mayor ahínco lo establecido en el artículo 145 de nuestro código, que establece las mejores condiciones. Mire, en los últimos años, y estoy hablando más de 4 años, los procesos previos probablemente estuvieron cargados también de muy buenas intenciones, pero los niveles de maduración de los sectores del diálogo social tripartito que ha logrado con la confianza que el presente gobierno permite, hemos podido avanzar. Ahora bien, tenemos